o sea, en Bolivia todo el mundo te dice de qué vas a escribir, lo cual es algo muy normal. Entonces, cuando estaba en Buenos Aires y veía en la Feria del Libro de Buenos Aires a chicos de mi edad que querían ser escritores, me vino una envidia sana. Decía, si esto a mí me gusta, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces, sí, me acuerdo que comencé a escribir, 19 años tenía cuando comencé en Buenos Aires a tomarme más en serio esa vocación. ¿Y tú eres de los que en cualquier momento del día tienes que tener una hoja cerca o eres de los que debes estar muy bien concentrado frente a tu computadora para escribir? Creo que ni lo uno ni lo otro. ¿Sí? No tengo, a veces he intentado, me compro cuadernos para tomar notas, veo a escritores que lo hacen y digo yo también quiero, pero nunca lo hago. Mira lo que yo tengo aquí. Mira lo que yo he rescatado y hay algo que me encantó. Y realmente, sí, miren lo que dice, tiro al aire, por ejemplo, hacerse la burla por teléfono, los escritos de Edmundo en colegio, esto vale oro, Edmundo, dice, hacerse la burla por teléfono, hola, compañía china de esmaltes, sí, pero no esmaltes, es viernes. Hola, con la embajada de Bolivia y Marruecos, sí señor, ¿qué desea? Hay moros en la costa. Bueno, pero miren ustedes la pulcritud. Yo me imagino que ha sido el primero del curso. No, estaba siempre por ahí, pero había estudiantes, había un par que eran mucho más aplicados que yo. Qué lindo. Señora Lucy, ¿cómo eran Marcelo y Edmundo de pequeños? ¿Introvertidos, bohemios? Bueno, Edmundo era una persona inexistente en la casa, debo decir, porque nunca se lo sentía, nunca lo veía. Llegaba la hora de almuerzo, de desayuno, Edmundo nunca estaba. ¿Dónde estaba? Tenía un lugar preferido en su dormitorio, en su cama, siempre sentado o semi-echado leyendo. Entonces, traerlo a la mesa para comer, para estar compartir, era una tarea bastante difícil, ¿no? En cambio, Marcelo con Roxana y mi otra hija estaban como todos los niños, ¿no? Pero el ausente de la casa siempre era Edmundo porque él estaba en su afán que era realmente de leer, sobre todo cuando ella comenzó, o de armar cajitas, armar mecanos en esos tiempos. Siempre estaba con una actividad que lo estaba haciendo pensar. Entonces Edmundo, ese era el mundo, digamos, el menos bullicioso, el menos que daba trabajo. Casi hasta había que rogarle para que coma, ¿no? Para que coma, estaba claro en su mundo. ¿Y usted ya imaginaba a Edmundo convertido en lo que es? No, la verdad que no. Me gustaba apoyarle en sus libros, comprarle, porque Edmundo, en vez de pedir juguetes, siempre me llevaba a los amigos del libro. Y me tenía horas. Yo no en ese tiempo no era tan aficionada yo a la lectura. Y veía que Edmundo era su mundo, ir a los amigos del libro, y de la mano me llevaba. Él sabía todos los lugares que había en O sea, Edmundo convirtió a toda la familia en grandes lectores después. Sí, podemos decir que sí. Edmundo nos metió en ese mundo de apreciación a la lectura, a los libros, y ahí entramos. Bueno, Edmundo... Mi papá tenía una biblioteca, leía mucho, novelas policiales sobre todo, que a mí porque ahí empezaste. Me encantaban. Cuando tenía 11, 12 años me puse a leer novelas de Agatha Christie, era lo que estaba ahí en la biblioteca, y los sábados había una revistería SEA que yo iba con mi papá, con Marcelo, canjeábamos libros así de Agatha Christie, qué sé yo, ¿no? Cada sábado tenía que ir y canjear revistas, también cómic, esas revistas historietas argentinas como el Tony, D'Artagnan y todo eso. Y Marcelo, ¿cómo era la relación entre ambos? ¿Amigos o más hermanos? Siempre ha sido muy buena la relación con mi hermano, ha sido excelente hasta ahora, ¿no? Y siempre ha habido cierto grado de complicidad, ¿no? Creo que entre los hombres de la familia, empezando por mi papá, ¿no? Mi papi también tiene libros publicados, entonces la afición de mi hermano por la lectura y luego llevarnos a canjear libros y todo así, siempre ha sido muy
muy linda la amistad, ¿no? Hasta que nos hemos separado por cuestiones de que mi hermano se fue a estudiar. Se fue a estudiar a Argentina y luego con los años nos hemos reencontrado ya en una etapa más madura, ¿no? Más adulta, ¿no? Así, eso es pero siempre tengo muy buen recuerdo de él. Porque además son muy seguidos. Sí, ¿Cuánto 2 tiempo? años. 2 años de diferencia. Casi 2 años, casi. Bueno, y Edmundo, que vive hace más de 20 años en Estados Unidos, ¿volvería a vivir a Bolivia? ¿O quizás esas críticas que recibiste en un principio con tus novelas aquí en Bolivia te han provocado algún heridito? No, a mí me encanta, creo que tú una vez me dijiste, ¿por qué vienes todas las vacaciones acá? ¿Por qué no vas a conocer más el mundo? Tengo así como una fijación con Bolivia, ¿no? En cuanto a, si tengo tiempo libre, no pienso, o sea, mi prioridad es ver si puedo venir por acá. Ahora, sí reconozco, yo soy muy sociable y aquí me distraigo mucho para escribir y tengo mucho miedo, porque allá tengo una infraestructura, vivo en un pueblito de 60.000 habitantes que hace un frío atroz, pero en el que no suena el teléfono, digamos, entonces de no saber qué hacer, tienes que escribir o leer. En cambio aquí me cuesta decir no. Quizás sea diferente. Muchos amigos. Si estás viviendo claro. acá quizás sea diferente, pero al venir de vacaciones, pues vengo con algunos planes así para escribir y qué sé yo, luego me doy cuenta que es imposible y lo que hago es, o sea, no... ¿Y en Bolivia costará vivir de la creación literaria? Yo creo que en todas partes hay, bueno, debe haber un 5% de escritores que viven muy bien, pero la mayoría creo que no es tan fácil. Tienes que tener una cosa, o eres periodista, o yo, pues, en mi caso, yo no vivo de mis libros, yo vivo del trabajo académico. ¿No? Es un mercado muy pequeño, pero digamos, al final, si a ti te gusta escribir, no estás necesariamente ahí para, no sé, para hacerte millonario, o qué sé yo. Así es. Y Lucy, ¿qué sintió el primer momento que tuvo en sus manos? El primer libro escrito por Edmundo y el primer libro suyo impreso en la editorial de Marcelo. Bueno, no sé si lo tienes en máscaras de la nada. Por supuesto que lo estamos mostrando permanentemente ahí en imágenes. Para mí fue una sorpresa muy grata cuando Edmundo me comentó de que habían aceptado don Werner Gutentag, un hombre que Dios lo tenga en su gloria, realmente un hombre que se interesó muchísimo y vio mucho talento en Edmundo. Entonces, cuando aceptó la editorial de don Werner publicar el libro de Edmundo, realmente fue una emoción muy grande. Tal es así que cuando Edmundo me dijo, pero mamá, eso cuesta mucha plata editar un libro, ¿de dónde vamos a sacar? Y yo le dije, déjame a mí, yo haré lo que sea para ese libro, lo vamos a editar y lo voy a hacer, yo lo voy a pagar. Entonces fue una especie de un empuje que yo hice para Edmundo, para que, como que en la dedicatoria del libro Máscaras de la Nada, Edmundo me dice, este libro que es más tuyo que mío, porque yo se lo había, prácticamente fue un arranque, porque realmente en ese tiempo era muy difícil. La mamá lo metió al horno al libro, así nomás. Exactamente. Así nomás. Marcelo, me devolvió con creces. Pero cómo no, sí. cómo no. Marcelo, tú seguramente desde Cochabamba te sientes tan ganador como Edmundo con sus premiaciones. ¿Por qué? Porque eres partícipe de muchas de las ediciones de sus libros. El trabajo del editor es distinto, ¿no? O sea, y uno se complementa con el otro y uno necesita del otro. Como te decía hace rato, nosotros cuando hemos empezado la editorial, yo no he pensado jamás en el reconocimiento que podíamos haber tenido y logrado. Creo que lo inicial era publicar y hacer libros y es así muy irresponsablemente. Y los logros que tiene no solamente mi hermano, sino la gente de la editorial. 4 de nuestros escritores han sido premios nacionales de novela después. A Wilmer Urrelo lo hemos publicado nosotros, el primer libro lo hemos publicado nosotros, ya es uno de los escritores más destacados. Hemos publicado a mi hermano, Gonzalo Lema, mismo Claudio Ferrufino, que acaba de ganar. Entonces,
nosotros nos sentimos cómplices de los logros y de los autores y de los títulos, porque muchos de ellos siguen siendo amigos nuestros, ¿no? Pese a que ya no publican con nosotros. Entonces, sí, me siento muy contento por lo que hemos hecho en todos estos años. Por supuesto. Raulito, la gente está llamando. Así es, Norca, Adelante. desde Sucre a Edmundo. ¿Fue difícil abrirse campo para publicar en varios medios escritos del mundo? Sí, claro, sobre todo porque lo que yo siempre digo es, lamentablemente tenemos pocos escritores bolivianos en el exterior, o académicos o profesores, y al final se van creando redes. Entonces, y eso es normal, los argentinos conocen más a los argentinos, nos recomiendan a los argentinos. Entonces, lo complicado es que al comienzo te reconozcan o te recomienden porque no tienes esa red de alguien que te pueda ayudar antes, que ya se haya abierto espacio afuera. Entonces, sí, al comienzo cuesta, y a mí me costó bastante, y digamos, cuando comenzaron los pedidos de escribir para revistas, muchas veces yo acepté, casi por una cuestión de orgullo, digamos, ¿no? A veces no tenía tiempo, pero decía, no puedo decirle no a un periódico chileno, porque es una oportunidad para que un escritor boliviano publique en Chile, digamos, ¿no? Entonces, pero creo que como todo, ¿no? Nadie te regala nada y hay que pelearla y hay que trabajar Por supuesto. Y después del corte vamos a continuar hablando con esta hermosa familia y Edmundo nos va a contar si su vida es una novela. Bueno, quiero decirles que hoy, a pedido de Edmundo Paz Soldán, tenemos salteñas en la mesa, porque él extraña mucho las salteñas paceñas. Muchísimas gracias, sí, y no he tenido oportunidad esta ocasión de comer salteñas. Claro que sí, aquí tenemos las salteñas para ti y por supuesto para toda la familia. Edmundo, ¿cómo calificas tu vida? ¿Como una novela, como un cuento? No, yo creo que es novela a ratos, ¿no? Pero creo que eso le ocurre a todos, ¿no? En realidad, yo digo, cuando uno lee el periódico, ahí hay 5 novelas esperando ser escritas, ¿no? Tantas cosas que ocurren así, esto del hundimiento de este crucero. Pero exacto, ahí hay una novela Italia, esperando ser narrada. Entonces, yo creo que lo mismo pasa con tu vida. Hay momentos de tu vida en que son así totalmente tranquilos, aburridos, y que estás queriendo que pase una cosa así como totalmente loca. Y luego cuando pasa eso dices, no, extraño mi tranquilidad. Claro. Entonces, creo que es un momento, a veces estoy viendo un momento muy de tranquila agitación, podría decir, ¿no? Claro. ¿Estás dando como cosas. unos meses sabáticos, podríamos decir? Sí, es un semestre sabático. Un semestre sabático. Hasta agosto, por suerte, no tengo que enseñar, así que estoy aprovechando para viajar. Quiero conocer, hay partes de Bolivia que no conozco, como Pando o como el Salar de Uyuni, así que quiero viajar más por Bolivia, y después la otra idea es escribir y terminar una novela, pero la primera parte son viajes y ya la siguiente me sentaré a escribir. Claro. ¿Y crees que un escritor está más cerca de la política? Yo creo que en Latinoamérica los escritores siempre han tenido una tradición muy fuerte, una relación muy intensa entre la literatura y la política, ¿no? Y creo que eso está, ¿no? Tenemos escritores, no solo, bueno, el caso más famoso es de Vargas Llosa, pero si piensas en Bolivia, Alcides Arguedas, Franz Tamayo fueron senadores, fueron candidatos a la presidencia. ¿Y Edmundo Paz Soldán aspira a Alguna vez pensé que podía tener el gen a mí me interesa muchísimo la política, pero me he dado cuenta que la forma de relacionarme con la política es a través de la escritura. O sea, me encanta escribir novelas políticas. Tengo una novela ambientada en el Palacio Quemado que se llama Palacio Quemado. Me interesa